días, ¿cómo está? Hola, doctora Ana, ¿cómo ha estado? La clase pasada, Aquí. pues hablamos un poco de la argumentación, ese mini tip que inclusive hice un mini video y lo envié por el grupo de WhatsApp porque pues la clase no se pudo dar, pero igual los tiempos siguen y pues yo tengo que cumplir con el programa académico. De hecho, esta materia pues fue bastante corta, o sea, tres clases y las tres clases seguidas y hoy culmina el curso, me imagino, porque bueno, ya la próxima semana la universidad sale de vacaciones y demás, pues por eso el curso como que lo compactaron, ¿no? En 3 semanas solamente. Bueno, en cuanto a la argumentación, también hay que resaltar lo que es la eficacia y la eficiencia de la interpretación, en este caso la interpretación jurídica propiamente, ¿no? Que son aspectos pues cruciales para asegurar pues que las leyes se aplican de una manera justa, adecuada, óptima y equitativa, ¿no? En la eficacia de la interpretación jurídica hay alcance de los objetivos legales y esta pues como tal en esa interpretación eficaz es la que asegura que los objetivos se cumplan. Por ejemplo, si una ley busca proteger el ambiente, una interpretación eficaz de la misma sería garantizar que las acciones y decisiones judiciales pues realmente contribuyan a esa protección. En cuanto a la claridad y certidumbre, pues una interpretación eficaz proporciona claridad y certidumbre sobre el significado y la aplicación de la ley, lo que ayuda a evitar pues malentendidos y conflictos legales. Lógicamente que la interpretación opera muchos aspectos subjetivos de nosotros los seres humanos. Por eso hay que tratar de que esa interpretación se aplique conforme a los lineamientos que los dije en las clases pasadas, esa interpretación sistemática, sociológica, teleológica, cultural, como observándola desde un punto de vista holístico, ¿no? General y comprendiendo todos los aspectos que pueden abarcar esa interpretación de la ley o la norma sobre el contexto, sobre el caso particular, porque efectivamente pues también depende del caso que se vaya a interpretar o de la norma para que sea efectiva y eficaz inclusive, ¿no? En cuanto a la justicia y equidad como, bueno, aspectos fundamentales en el momento de la interpretación, también implica que esa interpretación de la ley se aplique de manera justa y equitativa. Recuerden los dos principios universales del derecho de que la justicia y la equidad pues son un matrimonio indisoluble. Para mí tiene que estar siempre unidas. O sea, no se puede dar una decisión equitativa si no hay justicia, no se puede dar una decisión justa si no hay equidad porque recuerde el concepto básico de Ulpiano, que la justicia, pues bueno, es dar a cada quien lo suyo, pero la equidad es dar a cada quien lo suyo atendiendo las características propias del ser. Y cuando hablamos de esas características propias del ser, es efectivamente los casos particulares. Si bien es cierto, pueden haber casos similares, todos tienen aspectos únicos que los caracterizan, descripciones, sí, puntos claves que siempre van a diferenciarse de cualquier otro. Entonces, por eso es muy importante tener a estos aspectos pues de la mano y sobre todo conscientes y estando claros de lo que significa. En cuanto a la eficiencia de la interpretación jurídica, bueno, en primer lugar debe existir pues también un uso óptimo de recursos. La interpretación eficiente de la ley pues implica utilizar el tiempo y los recursos judiciales de manera efectiva, evitando procedimientos innecesarios y largos que puedan causar retrasos en la justicia. Esto es muy importante en el ámbito judicial y lo digo pues con experiencia propia porque a veces pues los operadores de justicia y en su momento nos limitamos o nos centramos en puntos que no se avanza nada. Hay que ser práctico, lógicamente, sin menoscabar la ley, pero sí haciendo una interpretación sobre ese caso para acelerar los procesos, porque lo que se busca es que efectivamente haya una aplicación de la justicia justa y equitativa y con celeridad procesal, como inclusive lo indica la norma constitucional, ¿no? Y las normas objetivas penales, que exista celeridad procesal, entonces debe hacerse un uso óptimo de recursos, tanto recursos materiales como los recursos legales que propiamente el Estado, a través de la creación de las leyes, pues nos ofrece esos mecanismos legales, ¿no? Y debo pues manejar esas herramientas legales para efectivamente pues bueno aplicar una ley. Por eso el juez en un momento de decisión no solamente debe apegarse a las normas establecidas, en este caso supongamos en materia penal sustantivas y adjetivas procesales penales, ¿no? Sino también pues debe aplicar
la Constitución, los tratados, los convenios, las normas adjetivas en el área civil, el Código de Procedimiento Civil, inclusive pues en materia penal y en el caso de, también de responsabilidad penal de adolescentes, lo que es jurisdicción especializada, existen las llamadas normas de remisión o por aplicación supletoria, que nos indica o que lleva al juez a que efectivamente pueda aplicar una ley que no está contenida en la norma sustantiva o en la norma adjetiva propiamente penal, con base a esa interpretación o aplicación de manera supletoria. O sea, lo que pueda existir laguna o algún tipo de vacío en una ley procesal, procedimental o inclusive sustantiva, se aplica a otras leyes para efectivamente dar una resolución justa, equitativa y adecuada en ese caso, ¿no? Por eso, pues también debe hacerse ese uso óptimo de los recursos y, bueno, los procedimientos simplificados que hace uso que los procesos sean, pues, mucho más rápidos y menos costosos, inclusive para todas las partes involucradas, ¿no? La reducción de litigios, pues, al interpretar la ley de manera clara y coherente, se reducen las ambigüedades que podrían dar lugar a litigios adicionales, contribuyendo, pues, a un sistema judicial más eficiente. Esto pasa mucho, por lo menos a veces en materia penal, cuando se recuperan los objetos, supongamos un teléfono. Si fue como el motor lo que hizo que la parte victimaria, bueno, cometiera un hecho delictivo por hurtárselo, por robárselo. Pero supongamos que en ese robo de teléfono aparecen dos o tres dueños. Se abre pues los procesos de solicitud para la entrega del el teléfono, pero se abre ya un procedimiento civil para saber quién ofrece la mejor prueba sobre la propiedad de ese teléfono. Entonces, son normas que están establecidas, pues no propiamente en el ámbito penal, pero sí en la parte civil para la adjudicación de ese bien o ese objeto mueble. Igualmente, pues, en cuanto a la eficacia, otro ejemplo, pues podría ser una interpretación eficaz de la ley, garantizaría que los datos personales de los ciudadanos estén protegidos de manera adecuada, cumpliendo pues con los objetivos de privacidad y seguridad jurídica. La eficiencia, pues una interpretación eficiente aseguraría también pues que los procedimientos para la protección de datos sean fáciles de implementar y de seguir, evitando trámites pues burocráticos innecesarios, optimizando pues los recursos, ¿no? Esto también es muy importante, sobre todo en la materia penal, en el área de la víctima, pues los datos también pues son reservados, ¿no? Entonces, lo tienen pues lógicamente el acceso a las partes, sin embargo pues estos datos se mantienen reservados y las víctimas, inclusive con la ley de protección a las víctimas, se coloca a las víctimas con sus iniciales o muchas veces a los fines de proteger o aplicando una medida de protección de las que están establecidas en la ley especial, se cambia el nombre o se le da números al nombre para efectivamente pues resguardar todos estos datos, ¿no? Combinar y la eficacia y la eficiencia de la interpretación es esencial pues para garantizar lógicamente el sistema legal que funcione de manera justa y optimizada, como ya les dije. Esto no solo pues garantiza que los objetivos de las leyes se cumplan, sino que también pues se haga de la manera más económica y rápida posible, beneficiando pues tanto a la administración de justicia como a los ciudadanos o al usuario como tal. Eso en cuanto a la eficacia. También, pues, en cuanto al mini tip de la clase pasada, pues yo hablé de la argumentación, que la argumentación, lógicamente, es un proceso de conocimientos coercitivos, el proceso mediante el cual, pues, se presentan las razones o evidencias para respaldar una afirmación o tesis con el objetivo de convencer al interlocutor. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nosotros siempre argumentamos, tanto en el ámbito común o en el argot popular, y más ese si estamos dando clases o estamos en un estrado judicial o somos operadores de justicia, además cualquier rol, pues lógicamente argumentamos.
Y ese argumento pues tiene que ser a través de conocimiento, ¿no? Los elementos y características de la argumentación, pues la afirmación principal que se desea defender es la tesis como tal, ese sería uno de el primer elemento, supongamos, los argumentos, las razones o evidencias que se presentan para apoyar esa tesis, una conclusión, la recapitulación final que refuerza la tesis a la luz de los argumentos presentados y los contraargumentos, que las razones o evidencias que podrían desafiar la tesis y cómo se manejan o refutan. Efectivamente, pues para que exista argumentación también tienen que ser opiniones contrapuestas, tiene que existir un criterio, ¿no? O sea, otra persona que efectivamente, y como es común y es así, que piense diferente, y eso es algo normal, si no, pues la vida no sería divertida, ¿no? Si todos fuéramos iguales. Entonces es necesario pues que existan esos ámbitos de diferencia, así sean mínimos, pues para hacer estos procesos de argumentación. Y lógicamente, pues necesarios también en la vida, ¿no? Las clases de la argumentación o las claves como tal de la argumentación, pues debe existir una claridad. La argumentación debe ser también clara y precisa. ¿Por qué clara y precisa? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos ese proceso lógico, sistemático a través del conocimiento, tampoco debemos caer en falacias o redundancias. Tenemos que ser concisos y en síntesis determinar con los elementos propios, o sea, qué es lo que queremos con base a nuestra argumentación. No podemos andar con rodeos o aplicando falacias y haciendo mal uso inclusive de la retórica, ¿no? Una coherencia, los argumentos pues deben estar lógicamente conectados entre sí. La relevancia, los argumentos pues deben ser pertinentes y directamente relacionados con la tesis. Y la evidencia que se deben presentar pues pruebas y datos concretos que sustenten los argumentos. En cuanto pues a la que es la casualidad de la argumentación, pues se refiere a esa relación causa y efecto que entre dos o más eventos, o sea, es necesario, como te dije, que existan opiniones diferentes o diversos puntos de vista. En la argumentación se utiliza para demostrar que un evento es la consecuencia de otro. Esto puede pues también reforzar la credibilidad de la tesis mostrando como una causa específica que lleva a un efecto determinado. La argumentación y la analogía, pues la analogía se utiliza también pues en la argumentación para establecer las comparaciones entre situaciones similares con el fin pues de ilustrar un punto, ¿no? Al demostrar pues que dos cosas son similares en algunos aspectos, se sugiere que lo cierto es para uno, pues también sea cierto para la otra. Eso es otra forma de hacer argumentación. Lógicamente que en materia penal, pues la analogía es restringida, ¿no? O sea, a nivel doctrinal se puede hacer, pero a nivel propiamente de la ley, no. Argumentación jurídica es el proceso mediante el cual los juristas pues presentan razones y evidencias para justificar interpretaciones y aplicaciones pues de las normas legales. Es fundamental para las tomas de decisiones en el ámbito legal. También pues hablamos de las clases de la argumentación y es cuando hablo de la argumentación con autoridad, se basa pues en la cita de opiniones de expertos, doctrinas o precedentes judiciales, por ejemplo, invocar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia para respaldar esa interpretación legal, que eso sí efectivamente se puede hacer y le va a dar como ese blindaje a la decisión, le va a dar la fuerza necesaria en el momento de la motivación de la resolución judicial, un argumento de autoridad, y más si esa decisión proviene de la sala constitucional y que es vinculante, pues lógicamente pues hay peso y hay blindaje en el momento de decidir. El argumento analógico se utiliza para resolver casos similares de manera similar, compara pues un caso actual con un caso pasado que tiene circunstancias análogas, sugiriendo que debe tener soluciones similares. Argumento sistemático analiza una norma en el contexto del sistema legal en su totalidad, examina cómo la interpretación de una norma afecta y se relaciona con otras normas y principios generales del derecho. El argumento de equidad o equitativo, que invoca pues los principios de justicia, los principios generales del derecho, para resolver pues los casos donde la aplicación estricta de la norma podría llevar pues a resultados, pudiera decirse, un poco injustos, ¿no? El argumento en contrario consiste en argumentar que si la ley establece algo para un caso específico, entonces para los casos no mencionados, pues debe entenderse que no se aplica la misma regla, una interpretación pues un poco restrictiva.
El argumento psicológico, que se enfoca en cómo las personas responden a ciertos argumentos. Los argumentos, pues, de quienes responden negativamente suelen basarse también en rechazos o críticas, mientras que los que quienes responden positivamente buscan apoyar o reforzar esa tesis. Ahí, pues, ese argumento psicológico interviene mucho esos parámetros subjetivos, ese ámbito emocional, sentimental que nosotros los seres humanos y que pues muchas veces nos tocan ese punto álgido y pues argumentamos con base a nuestras emociones, ¿no? No con base a lo que tenemos en sí o al elemento sistemático propio del caso en particular, ¿no? Que pues hay que tener cuidado con ese momento, pues argumentar con base a emociones. Argumento teleológico, pues considera el propósito, la finalidad de una norma. Argumenta que la interpretación debe alinearse lógicamente con los objetivos que la norma pretende alcanzar. Todo debe tener un fin y ese fin pues debería o debe ser justo y equitativo, ¿no? Los vicios en la argumentación, que es lo que hablábamos en cuanto a las falacias, los vicios en la argumentación pues son errores o fallos que afectan la validez de los argumentos. Algunos ejemplos de los más principales, las falacias lógicas que incluyen, no sé, son errores en el razonamiento que socavan pues la lógica del argumento. Esos errores pues lógicamente pueden ser intencionados o no intencionados, ¿no? Las generalizaciones apresuradas pues serán sacar conclusiones generales a partir de casos aislados. Por eso pues nosotros en el ámbito tanto personal como jurídico no debemos suponer o hacer suposiciones, sino solamente con base a pruebas es que podemos hacer argumentar. Y el ad nomine, que es atacar a la persona en lugar de refutar el argumento, que esas argumentaciones se basan en cuanto a cualidades específicas de la persona que está argumentando cierto aspecto y la contraparte argumenta es en cuanto a la persona, supongamos en cuanto a la moralidad de esa persona y no con base a lo que se está tratando, que pues también puede pasar y es donde el operador o el director del proceso pues debe intervenir para establecer o evitar o bloquear esas intervenciones que no llevan a nada en el momento de la resolución de un conflicto. Ahora bien, en cuanto a la homologación de la argumentación con la hermenéutica, pues que son dos campos que se unen porque la hermenéutica pues es la interpretación de los textos y la argumentación pues lógicamente también es una forma de interpretar y de aplicar determinado punto de vista, ¿no? La argumentación es el arte de presentar razones y pruebas pues para apoyar una posición o una idea con el objetivo de convencer o persuadir a otros. Convencemos o persuadimos. Ese es el fin de la argumentación en todos los aspectos, lógicamente, porque siempre tenemos un objetivo o un interés sobre lo que queremos que se decida. En contraste, pues la hermenéutica es la teoría y metodología de la interpretación, especialmente de qué? De textos y símbolos, originada pues en la interpretación de textos religiosos. Se ha extendido pues a todas las formas, se pudiera decir, de comunicación humana, ¿no? ¿Cómo se relaciona la homologación entre estos dos campos? Pues implica utilizar pues los principios hermenéuticos para analizar y entender los argumentos, no solo en su estructura lógica, sino también en su contexto y significado más profundo. Esto significa pues que los argumentos no se evalúan simplemente por su validez lógica, sino también por cómo se interpretan en diferentes contextos culturales, históricos y lógicamente lingüísticos. En otras palabras, pues la hermenéutica aporta una dimensión interpretativa a la argumentación, pues permitiendo una comprensión, se pudiera decirse, más rica y matizada sobre esos argumentos y pues lógicamente el impacto, las consecuencias, ¿no? La argumentación y la hermenéutica pues son herramientas cruciales en el ejercicio profesional de diversas disciplinas, ya que pues aporta habilidades esenciales para la comunicación efectiva y la interpretación profunda de la información. En cuanto a la importancia netamente de la argumentación, bueno, en la toma de decisiones,
la capacidad de argumentar de manera coherente y persuasiva es vital para tomar decisiones informadas y defender ideas ante colegas, superiores o clientes o cualquier persona con la que estamos interactuando. En la resolución de conflictos, una buena argumentación pues facilita la resolución de conflictos al presentar soluciones pues basadas en razones claras y bien fundamentadas, porque pues lógicamente nuestro proceso de comunicación y que en este caso pues hacemos uso del lenguaje, del verbo y entendiendo que el verbo es poder, o sea, el conocimiento es poder y que si tenemos conocimiento y lo sabemos expresar, pues lógicamente muchas veces resolveremos conflictos porque podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si no lo podemos transmitir y si no lo podemos expresar, pues lógicamente la argumentación puede tender a ser compleja y no va a llegar a un fin determinado, ¿no? Que no hay ese proceso de feedback y de internalización de ese conocimiento. La persuasión y negociación, las habilidades pues, argumentativas son cruciales en roles que requieren convencer. Eh, sí. La hermenéutica guía al jurista, sí, lógicamente, doctora. Ujú. En cuanto a la persuasión y negociación, las habilidades argumentativas son cruciales en roles que requieren convencer o negociar, como en ventas, derechos o relaciones públicas, que esto también se da mucho, sobre todo en el ámbito de marketing, de ventas, ese tipo de persuasión y argumentación para que el vendedor pues obtenga ese beneficio de la venta, ¿no? El pensamiento crítico, pues argumentar correctamente fomenta ese pensamiento crítico, analítico, permitiendo evaluar y mejorar las propias ideas, ¿no? Inclusive, Emmanuel Kant es uno de mis filósofos favoritos y una de sus frases célebres es atrévete a pensar. Ese atrévete a pensar no lo podemos ver desde un punto de vista general, sino atrévete a pensar, a razonar, a ver más allá de lo evidente y efectivamente pues a establecerlo en esos procesos argumentativos diarios, ¿no? En cuanto a la importancia de la hermenéutica, pues lógicamente hay una comprensión profunda, permite una interpretación más rica y contextual de datos, como usted lo decía, y situaciones esenciales en campos como la psicología, la sociología y la literatura. Una adaptabilidad cultural facilita la comprensión de perspectivas y contextos culturales diversos, mejorando la comunicación intercultural y la sensibilidad en los negocios y la diplomacia. Una innovación y creatividad, la interpretación hermenéutica pues puede inspirar nuevas ideas, enfoques al reinterpretar la información o datos de manera no tradicionales. Un análisis crítico complementa la argumentación al proporcionar pues un marco para analizar no solo lo que se dice, sino cómo y por qué se dice, enriqueciendo pues esa evaluación crítica. En conjunto, pues la combinación tanto de la argumentación como la hermenéutica potencia la capacidad de los profesionales para comunicar, entender y resolver los problemas de manera eficaz, eficiente y significativa, adaptándose pues a los complejos o a los desafíos de nuestro mundo laboral, de nuestro mundo moderno, ¿no? Ahora bien, otro punto importante del programa académico es la retórica, que lógicamente tiene que ver con la argumentación y en este caso con la argumentación en el derecho positivo. La retórica pues es el arte de persuasión mediante el uso efectivo del lenguaje, lo que hablamos, el uso efectivo del lenguaje, lo que yo estoy haciendo, de otra manera estoy argumentando, ¿no? Son lógicamente con base a las investigaciones que han realizado pues otros autores especialistas más o que se han dedicado a esos procesos de argumentación y revisar las distintas teorías, como usted lo ha dicho. O sea, la cantidad de textos de doctrina sobre argumentación teórica y hermenéutica, pues es bastante. Y pues estos autores han manifestado que esa retórica, como desde la época de Grecia, pues ese arte de persuasión que inclusive la retórica pues tiene aplicaciones en una amplia gama de campos, incluyendo pues la política, el derecho, la literatura y la educación, que la retórica o un origen de la retórica pues fue en la antigua Grecia. En la antigua Grecia la retórica comenzó a desarrollarse en el siglo quinto aproximadamente antes de Cristo, en Atenas, donde era esencial pues para la participación en la vida política y pública, los ciudadanos pues debían ser capaces de persuadir a la asamblea y a los tribunales, ¿no?
Los pensadores clásicos de esa retórica está Protágoras y Gorgias, que fueron pues algunos de los primeros sofistas que enseñaban esa retórica como una forma de influir en la opinión pública. No se queda atrás, pues Aristóteles en su obra retórica sistematizó la disciplina y definió pues los componentes esenciales de la persuasión, estableciendo los puntos álgidos como es el logos, la razón, patos, la emoción y ethos, la credibilidad. La emoción siempre está presente en nosotros los seres humanos y bueno, inclusive pues ha sido catalogada como uno de los puntos álgidos en el momento de argumentar, ¿no? En la Roma antigua, la retórica pues también fue fundamental en Roma, donde se perfeccionó aún más bajo como figuras como Cicerón, ¿no? Cicerón pues escribió extensamente también sobre la retórica y la importancia en la vida pública. Otro punto en cuanto a la retórica y el derecho positivo, bueno, la retórica como arte de la persuasión juega pues un papel fundamental en el derecho positivo. A través de esas técnicas argumentativas, los profesionales del derecho presentan y refutan posiciones en tribunales y otros foros legales. Por ello, pues existen aspectos que se integran en esa retórica, el derecho positivo, en la estructuración, lógicamente, del argumento. La retórica pues guía la forma en que los argumentos legales son estructurados. Esto incluye pues la identificación de las premisas, la formulación de conclusiones y el uso de pruebas y precedentes legales de manera convincente. Recuerde el silogismo jurídico o muchas veces cuando se utilizan las pruebas indiciarias, que dos aspectos o hechos eh, comunes e iguales pues llevan a un hecho desconocido. La persuasión judicial, los abogados utilizan pues técnicas retóricas para persuadir a jueces y a los jurados en los tribunales que existan jurados, ya en Venezuela no existen jurados. Esto implica pues no solo la presentación lógica de los hechos, sino también la apelación a las emociones y valores compartidos. En el ámbito anglosajón, muchas veces y le van ceñidos a ese ámbito de las emociones y de los valores compartidos cuando están constituidos los tribunales por jurados, ¿no? Claridad y precisión. La retórica pues exige claridad y precisión en la comunicación. En el derecho positivo, pues lógicamente esto es crucial para asegurar que los argumentos pues sean comprendidos correctamente y que las interpretaciones legales sean precisas. Interpretación de las normas, la hermenéutica jurídica pues una forma de retórica, se utiliza para interpretar las normas y las leyes. Los abogados y los jueces debemos desentrañar pues el significado de esos textos legales, muchas veces recurriendo a argumentaciones retóricas para justificar pues las interpretaciones o nuestras interpretaciones. En cuanto a la dialéctica pues también forma parte de estos procesos de retórica, argumentación, o sea, son como todas esas materias unidas, ¿no? Que se tienen un fin y ese proceso de interpretación y de argumentación, ¿no? Es una técnica, lógicamente, de la argumentación que tiene sus raíces también en la antigua Grecia y ha sido utilizada a lo largo de la historia en diversas disciplinas, pues incluida la filosofía, la lógica y por supuesto la hermenéutica. En ese contexto, la argumentación, la hermenéutica y la dialéctica pues desempeñan un papel fundamental en la comprensión del análisis de las leyes y de los textos, ¿no? En la dialéctica, en la argumentación, bueno, tenemos ese método socrático basado en preguntas y respuestas, fomenta la exploración de ideas a través del diálogo, es una herramienta poderosa para descubrir verdades subyacentes y desafiar pues los supuestos. Lógicamente tiene que haber una contraposición de ideas, implica la presentación de una tesis, de una antítesis y lógicamente ideas contrapuestas. Es un proceso de confrontación de ideas, conduce a una síntesis, que es una comprensión pues más profunda y equilibrada de ese proceso, de ese tema en cuestión. Bueno, me quedan 2 minutos. Ya los invito a que ustedes terminen de internalizar todos estos aspectos. Hablemos rapidito sobre lo que es las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales pues son resoluciones emitidas por los jueces y tribunales en las que se determina el resultado de un proceso judicial. La decisión es el acto por el cual pues el juez, en este caso una decisión judicial,
El juez, un tribunal, resuelve una controversia sometida a su conocimiento, aplicando en el derecho, pues lógicamente ese caso concreto y lógicamente aplicando en el momento de decidir la hermenéutica, la argumentación, la dialéctica, la retórica, lo que le va a dar pues también blindaje a su decisión, como ya lo dije, es la motivación en sí, ¿no? Este acto pues pone fin independientemente o dependiente de la decisión que emita el juez, va a poner pues fin a ese proceso, a esa etapa, estableciendo pues derechos y obligaciones a las partes involucradas, ¿no? Las decisiones judiciales pues pueden clasificarse de distintos criterios por su naturaleza jurídica, sentencias, decisiones que ponen fin al proceso judicial, resolviendo un fondo o aspectos propios de fondo del asunto, los autos, hay autos interlocutorios y autos de mero trámite. A los autos son resoluciones pues que resuelven cuestiones procesales importantes sin decidir el fondo del asunto, las providencias, resoluciones de mero trámite que no requieren motivación jurídica externa, por lo menos un auto de mero trámite es una autorización o declarar con lugar la solicitud de copias, que las partes requieran copias, pues se hace un auto de mero trámite porque eso no requiere mayor motivación. Por eso es así de mero trámite. En una hoja se saca esa resolución donde se autoriza la expedición de copias. Por su contenido, las sentencias o las resoluciones pueden ser condenatorias, lógicamente como su nombre lo dice, ponen la obligación a una de las partes, absolutorias, declaran que una parte no tiene la obligación que se le reclamaba, declarativas reconocen la existencia de un derecho y constitutivas que crean, modifican, extinguen derechos o situaciones jurídicas. También están por sus formas de impugnación las firmes, decisiones que no pueden ser recurridas, que lógicamente adquieren la cualidad de cosas juzgadas formal y material, y las impugnables, decisiones que pueden ser apeladas, revisadas o impugnadas de alguna manera. Bueno, con esto pues en síntesis concluimos el programa académico y bueno, ya queda por parte de ustedes de manera autodidacta, como lo ha hecho muy bien la doctora Ana Benavides, profundizar en estos aspectos sumamente importantes tanto para nuestra vida cotidiana como para nuestro mundo laboral. Doctora, gracias por estar presente y bueno, por estar siempre en ese deseo de superación y siempre con su enfoque de responsabilidad y compromiso, no solo con usted, sino con la institución y con el ámbito, bueno, en este caso educativo, ¿no? Y la felicito y la admiro porque, bueno, también usted es educadora y está en ese proceso de socializar el conocimiento y que, bueno, nuestros estudiantes y todos pues aprendemos, ¿no? Porque esa es la idea. Yo todos los días aprendo, o sea, estudio y leo y una cosa me lleva a la otra y así sucesivamente. Y es algo que nunca acaba el conocimiento. Y es como que uno quiere más y más y más y está ávido por aprender y absorber tantas cosas que todavía no sabemos, ¿no? Yo solamente digo como Sócrates, solo sé que no sé nada. Bueno, doctor, un abrazo, feliz fin de semana y bueno, felices festividades. Voy a abrirle, Igualmente, igualmente, doctor, voy a abrirle la plataforma hoy, hasta el lunes, ¿ok? Hasta el te lunes lo a las agradezco mucho. 23. Sí, sí, Bueno, te lo doctora, que esté muy agradezco. bien. Vale, gracias. A la Hasta orden. luego. Gracias. Hasta Chao. luego.